Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos este día a nuestro estudio de Efesios. Hoy vamos a estudiar Efesios 4, versículo 11. Espero que sí me escuchen. Sí, sí se escucha. Qué bueno. Gracias. Gracias, hermana. Pues hoy vamos a tener este estudio y vamos a ponernos en oración para pedir la dirección del Espíritu Santo en este estudio. Hermana Alicia, ¿nos puede guiar en la oración, por favor? Sí, pastor. Oremos. Padre bendito y bueno, muchas gracias porque podemos estar delante de ti. Gracias, Padre, porque podemos implorar tu presencia en cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu sea con cada uno, Padre, y nos guíe a toda verdad, que esta tarde, que este estudio pueda ser de bendición, de aprendizaje, Padre, y sobre todo, Señor, que podamos estar en armonía y en comunión contigo, Señor. Bendice al pastor que dirige el estudio, Señor, y bendícenos a cada uno de los participantes, que en todo momento estemos atentos a aprender sana doctrina, Padre, a aprender la verdad de tu palabra, Señor. Guíanos en cada cosa, Padre, en cada comentario, en cada lectura. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, aquí hemos estado caminando, viendo la carta del apóstol Pablo de los Efesios y hemos ido aprendiendo cómo el deseo de Dios es que tengamos unidad, que tengamos paz, que tengamos compañerismo, que caminemos en equipo, en amor y obedeciendo y buscando que los propósitos de Dios se cumplan para todas las gentes, donde ya no hay, dice el apóstol Pablo, ni esclavos, ni libres, ni hombre, ni mujer, ni griego, ni judío, sino todos somos unos en Cristo. Le voy a pedir a mi hermano Francisco que nos pueda leer el capítulo 4 y el versículo 11. Aquí vamos a escuchar la palabra de Dios en ese capítulo con ese versículo 4:11. Por favor, hermano Francisco. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gracias, hermano. Pues aquí está hablando el apóstol Pablo de que él mismo, cuando está hablando de él mismo, se está refiriendo a Jesús, nuestro Señor, y constituyó, como vemos aquí en este versículo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pues aquí, hermanos, vemos los dones. Aquí los dones son personas que ejercen distintas funciones de un modo general. En cambio, los dones que nos habla la epístola de Primera de Corintios, allá en el capítulo 12, son facultades otorgadas por el Espíritu a los miembros del cuerpo para que puedan vivir la victoria del Señor Jesús. Ahora, estos hombres dones tienen ministerios específicos para equiparar a los miembros del cuerpo. Y bueno, aquí vemos la palabra ministerios, y esto es bien importante porque esa palabra de ministerios, así también como ministro, no es que sea como lo tenemos aquí en nuestro país, los ministros y que son gente muy encumbrada, gente muy calificada, sino que ministro es aquel que en la acepción bíblica es un siervo, es un servidor. Y es por eso que aquí estos ministros, ¿verdad?, son equipados como miembros del cuerpo para una tarea específica. Así que este pasaje se diferencia de las otras listas de dones por no tener en vista los dones individuales para cada creyente, sino los dones de los líderes en todo el cuerpo. Y empieza por los apóstoles. Aquí el original griego es apóstolos, que significa uno que es enviado. Eso es apóstol.
uno que es enviado. Si recordarán en la escritura, cuando hemos leído algún pasaje del Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús envía de dos en dos a sus apóstoles a hacer una tarea, cuya misión específica requería, primera cosa, dedicación y posterior rendición de cuentas. ¿Ah? Vemos así que el Evangelio dice que regresaron y le dijeron al Señor todo lo que había pasado. Entonces, un apóstol es aquel que cumple una tarea, pero también que rinde cuentas. No solo actúa como mensajero, sino también como delegado del que lo envía, porque no va por su propia cuenta, sino es enviado representando al que lo envía. Y esto lo vemos en el Evangelio de Lucas 6:13 y en Hebreos 3:1. Así que en un principio, los apóstoles, como hemos aprendido y leído, eran los 12 apóstoles que Jesús llamó para el ministerio, elegidos por Jesús para estar con él y ser enviados a predicar. Estos hombres son los que después de la resurrección del Señor Jesús se transformaron en testigos de ese acontecimiento y predicaron con poder acerca del cumplimiento de las Escrituras. Entonces vean ustedes ahí la faceta de estos apóstoles. Fueron llamados, fueron investidos, ¿verdad? Y ahora, después de la resurrección del Señor Jesús, son testigos y anuncian el cumplimiento de las Escrituras en Cristo Jesús. Por la forma singular de su llamamiento, su contacto con el Señor Jesús, el mensaje directo recibido para predicar, ¿verdad? Vemos aquí que los poderes especiales de apóstol con que Dios ungió su ministerio, Pablo, con todo derecho, se consideraba apóstol de Jesucristo, como lo vemos en sus epístolas. Los apóstoles tenían una función, hermanos, específica en el propósito de Dios. Habían sido llamados para colocar el fundamento de la iglesia. Y el fundamento de la iglesia es el Señor Jesús. De acuerdo con la revelación que habían recibido, recibieron revelación directa del Señor de las verdades que impartieron, que los santos conocían como las enseñanzas, o sea, la doctrina de los apóstoles. Y esto es base, ¿verdad? Aún en este tiempo seguimos la enseñanza de los apóstoles, o sea, la doctrina. Y Dios los aprobaba con prodigios y milagros. Estos apóstoles, al ser testigos, al estar manifestando la palabra de Dios, eran soportados con prodigios y milagros en todo su ministerio. Así que, hermanos, todo intento de reproducir ese ministerio en la iglesia actual, la verdad, con todo respeto lo digo y temblor, es vano. No hay ahora este tipo de apóstoles ya. Y muy pronto, pues esto, si se sigue manifestando, caerá en una herejía, donde ya vemos muchos apóstoles hoy que abundan, ¿verdad? Y se quieren ver al mismo nivel de aquellos apóstoles que nos habla la Sagrada Escritura. Así que no descartamos que la iglesia de hoy tenga sus enviados al mundo que, tal como los enviados por las iglesias o personas en el Nuevo Testamento, podrían incluirse en el término griego apóstolos. Pero miren, los tales no están al mismo nivel que los 12 o que Pablo también, aunque posean un llamado misionero de evidente unción. Aquellos fueron los fundamentos, estos son la extensión. Aquellos fueron apóstoles de Jesucristo. Estos, se podría decir de mejor manera, apóstoles de la iglesia. ¿Ah? Aquí vamos a detenernos tantito para poder, pues, platicar qué piensa usted, cómo lo ve, no está de acuerdo o tiene una concepción diferente. Pues este es el momento de que pueda abrir su micrófono y compartir. Hay una manita levantada ahí de nuestro hermano Francisco. Adelante, hermano Francisco.
Estoy de acuerdo, ¿no? Si estamos usando la palabra fundamento, creo que el fundamento se pone una sola vez. No podemos edificar una casa y poner un fundamento, después ponerle otro piso y otro fundamento y así sucesivamente. Por eso dice el fundamento de la iglesia, que ya fueron los apóstoles. Hoy los apóstoles de hoy no lo son, no son de la iglesia. Son el fundamento que Dios puso y a unos los puso como profetas, a otros como evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ese fundamento ya lo dejó hecho. Eso sería mi intervención. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más quiere compartir, abundar? O también, pues si hay algo diferente, pues sí nos ilustraría en esa participación. Bueno, lo que pasa es que yo de repente sí me confundo porque hay muchas, llamémosle denominaciones, que usan el término apóstol para el dirigente de esa denominación o como se llame. ¿No es correcto entonces eso? Pues ahora sí que a la misma estatura, en la misma función, en el mismo envío, pues nada más están los 12 apóstoles, Ajá. ¿verdad? Y los apóstoles como Pablo y aquellos hombres que directamente el Espíritu de Dios ungió, y esa unción fue también revelada por el acompañamiento de prodigios, milagros y señales. Entonces, ese tiempo se terminó, y ahora hay gente que se denomina o les denominan apóstoles, pero no están a la estatura de ese llamado que hizo Jesús a estos 12 apóstoles y por ende, por extensión, a Pablo, ¿verdad? En la revelación en camino a Damasco y en todo lo que Dios ungió a todos estos apóstoles que comparten la doctrina, y sobre eso se desarrolla la iglesia en la doctrina de los apóstoles que llamó el Señor. Hoy hay hombres, y como decíamos aquí, pueden ser llamados apóstoles, pero no es el mismo nivel de apostolado, sino que son, Pablo lo dijo muy bien, yo soy apóstol de Jesucristo. Ellos podríamos decir que son apóstoles de las iglesias que representan, nada más, pero no de la iglesia de Cristo. Y sería interesante poder preguntar a uno de ellos directamente por qué se dicen apóstol. Pues sí, Porque sería hay, interesante, ¿verdad? Nos quedaría para investigar, platicar con alguno de ellos, ver por qué se autodenominan apóstoles, ¿verdad? Sobre todo por las coberturas que se comparten, que debajo del apostolado tal, entonces todo eso es interesante, ¿no? No sé si alguien más quiera compartir algo o visualizar esta pues, autodenominación de hermanos y hermanas, sobre todo hermanos que se denominan hoy apóstoles en las congregaciones, ¿no? En ciertas congregaciones, sobre todo las neopentecostales, ¿ya? Si no es así, podemos continuar con la... Perdón, Sí, adelante. bueno, yo recordando al, pues, al denigrado o traidor o no sé, la denominación que se le puede dar a Judas, que fue, pues, de alguna manera el apóstol para que este, Jesucristo, pues, fuera crucificado, no fuera condenado a muerte. Y pues le tocó el, pues, el papel de, pues, ser de traidor o fue el que Dios quiso que bueno, que tuviera ese papel. Y
sería, no sé, un poco o muy cuestionado Judas, porque por ahí luego hay libros que pues no lo exaltan, ¿no? Pero digamos que fue el papel que tuvo que hacer, y pues incluso, digamos, Pedro, que quería pelear a espada y eso, pues Jesús lo paró en seco, ¿no? Le dijo, ahora sí que no te metas en esto. Y digamos, volviendo a lo de Judas, pues sí es cuestionable su papel. O sería muy bueno ahondar en ese aspecto, bueno, tanto psicológicamente, o porque, y Dios mismo yo creo que ya lo tenía, él mismo ya sabía qué papel iba a jugar, nada más eso. Gracias, hermano Gabriel. La verdad es que sí hay muchas, pues vamos a decir, elucubraciones, hay escritos, hay libros sobre ese personaje de Judas. Muchos dicen que Jesús lo convenció para que lo traicionara, otros dicen que Judas no quería traicionarlo, pero según esto que Jesús lo convenció, que era menester que tuviera que hacer eso. Y así como esta elucubración, hay muchas más, ¿verdad? Aquí la cuestión que la Escritura nos presenta que finalmente es Judas, uno de los apóstoles que anduvo con Jesús y que convivía con Jesús y además tenía un cargo muy importante dentro de la economía de Jesús, era el que guardaba los tesoros. Fue la persona que se prestó a que pues se cumplieran las escrituras en cierta forma, ¿no? A veces es bien difícil entender esto y bueno, en el libro de los Hechos vemos que ese lugar quedó vacante y tuvieron que, los apóstoles entendieron que tenían que llamar para volver a conformar los 12 apóstoles y fue cuando eligieron a otro que lo que buscaban es que conociera al Señor, que hubiera andado con el Señor, que no fuera un ignorante de la obra de Jesús, y pues el Espíritu Santo escogió a un nuevo apóstol, ¿verdad? Y se le reconoció como apóstol, y cerrando los 12 apóstoles que el Señor había llamado con ese nuevo apóstol. Y nos damos cuenta que también con respecto al apóstol Pablo, que no conoció al Señor Jesús físicamente, pero espiritualmente sí tuvo su encuentro con el Señor, él se dice apóstol de Jesucristo. Y es interesante esto, ¿no? El hecho de que Dios, pues no exactamente nos maneja como marionetas, porque nos permite tomar decisiones. Finalmente, este apóstol Judas tomó su decisión de denunciar, de recibir las monedas que le dieron para entregar al Señor Jesús, ¿verdad? Aunque después se arrepintió ante el Sanedrín, devolviendo esas monedas, y nos dice el relato que quedaron ahí tiradas y que esas monedas las usaron para, como estaban llenas de sangre, ¿verdad? Por la traición, pues para comprar un terreno, ¿verdad? Pero pues, hermanos, sí es difícil, ¿no? Y muy interesante este caso de Judas. Y bueno, pues eso es el trabajo de los apóstoles que el Señor Jesús llamó. Pero aquí el Señor Jesús también no solamente llamó a apóstoles, sino a profetas. Profetas. Pablo no se refería, hermanos, cuando decimos profetas, a los profetas del Antiguo Testamento, sino a un grupo de personas que junto con los apóstoles recibieron y transmitieron las revelaciones de Dios. ¿Ah? Recibieron la revelación de Dios y la transmitieron. El profeta tenía un ministerio muy amplio
relacionado algunas veces con las circunstancias y otras con las necesidades espirituales de las personas donde residían, y tenían que conocer tanto el mensaje de Dios que recibía, ¿verdad?, como también el momento para impartirlo. O sea, ese discernimiento, esa sabiduría. Para certificar que el mensaje fuera auténtico, tenía que ser juzgado por otros profetas presentes, como dice Primera de Corintios 14:29. Si alguien me hace favor de buscar Primera de Corintios 14:29 y leerlo, por favor. Quien lo encuentre primero lo lee. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Verdad? Entonces ahí tenían la misma comunicación o podían distinguir cuando era genuino lo que ese profeta decía. Así que la misión de los profetas estaba dividida por lo menos en 2 partes principales. ¿Cuáles eran estas partes principales? Primero, la predicación. Pero la predicación también tiene que ir acompañada por la aplicación. Porque si nada más se predicaba, es como cuando dice la Biblia, dice, ustedes se han vuelto oidores, pero les falta ser hacedores de la palabra. Entonces la predicación va unida con la aplicación. Aunque Dios puede dar mensajes cuando en su soberanía lo desee, la revelación para la iglesia concluyó con el Nuevo Testamento. Ahora, mis hermanos, no debemos agregar revelación, sino estudiar las Escrituras, anhelando que el Espíritu nos ilumine para entenderlas y para vivirlas, para compartirlas y aplicarlas. Así que con respecto a la aplicación del mensaje, queda aún el misterio de edificación, exhortación y consolación. Y esto es bien importante que lo tengamos presente, hermanos, que toda predicación debe de edificar, debe de exhortar y debe de consolar. ¿Ah? Entonces, que dada la situación en que vive la iglesia, se convierte frecuentemente en una severa denuncia del pecado y la corrupción, como en los días de Martín Lutero y de Juan Wesley. Y bueno, hermanos, hoy, si algo, perdón, lo digo con temor y temblor, se acusa a la iglesia de hoy, es que ya no hay esta edificación, ya no hay esta exhortación y ya no hay esta consolación. ¿Verdad? Ya no, ya difícilmente, y sobre todo ya no se habla del pecado. ¿Verdad? Ya quisieran quitar de la escritura Romanos 3:20, la paga del pecado es muerte, ¿no? Ahora con todas estas ideas, con todas estas tendencias, con toda esta apertura, con toda esta interpretación de la escritura, pues se ha diluido mucho la palabra de Dios. No porque la palabra se diluya, sino porque los profetas pudiéramos decir que no, lo mismo, ¿no? Las interpretaciones son tergiversadas. Por eso Martín Lutero, ¿verdad?, mencionándolo, en el siglo XVI se manifiesta y surge la Reforma Protestante, y en el siglo XVIII es Juan Wesley el que se manifiesta y surge nuevamente otro movimiento de buscar, seguir y obedecer al Señor. ¿Alguna participación, algún comentario, alguna idea, algo que nos enriquezca más sobre esto de los profetas, hermanos? Abra su micrófono y comparta algo, hermanos, si quiere, si tienen. Entonces, así resumiendo, ¿verdad? Debe de haber esa revelación, esa soberanía de nuestro Dios, y se manifiesta en la edificación, la exhortación y la consolación y la aplicación de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Pero hay otro tercer aspecto que nos menciona el versículo 11 sobre evangelistas.
Aunque todos los creyentes deben testificar de cómo el evangelio cambió sus vidas, solo algunos poseen el don de evangelista. Bueno, aquí quiero hacer un comentario. Hace algunos años en la iglesia metodista se manejó un eslogan en cierto tiempo que decía, todo metodista, un evangelista. Y bueno, algunos objetamos esa declaración, pero pues se manejó así, todo metodista, un evangelista. Y la verdad, con respecto a la situación bíblica, a la palabra de Dios, no todo metodista es un evangelista, pues el evangelista, el ser evangelista es un don, y no todos tenemos el don de evangelista, pero sí todos tenemos la exhortación, la animación a dar testimonio, a testificar del resucitado de Jesús, pero es muy diferente a ser evangelista. La palabra evangelista significa literalmente mensajero de lo bueno. ¿Por qué? Porque el evangelio, como ustedes saben, es buena noticia y explica cuál es el ministerio por excelencia de un predicador del evangelio. Veamos qué dice Hechos 21:8, por favor, si alguien tiene su escrito, la Biblia, léanos este pasaje de Hechos 21:8, que dice el libro de los Hechos. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y encontrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Muy bien. Ahora, aquí, hermanos, el don del evangelista necesita demostrar. ¿Qué es lo que necesita demostrar aquel que diga, yo soy un evangelista? Pasión consumidora por los perdidos. Ahí usted va a distinguir de alguien que es testigo del Señor Jesús y alguien que tiene el don de evangelista o de evangelismo. Esa persona, sea hombre o mujer, hermano o hermana, preparado con estudios o no preparado con estudios, debe demostrar pasión consumidora por los perdidos. Y miren, lo digo con temor y con temblor. ¿Habrá algún evangelista en la congregación de Ágape? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué dice? Con respecto a esta definición de que esa persona, sea hombre o mujer, en cualquier nivel, ha demostrado pasión consumidora por los perdidos. ¿Usted qué diría, hermanos? Que no. Respecto a Ágape. Pues sí, hay Yo también que sí. hermanos o hermanas que se pueden entrar en esa definición. Muy bien, nuestro hermano Gabriel. Sí, Hermano hombre. Francisco, ¿usted qué decía? Que no, hermano, usted lo estaba diciendo, pasión. No encontramos a alguien que con pasión que diga, yo hablé hoy, mañana, tarde del evangelio. Es muy esporádicamente que alguien diga, hablé de Cristo, pero el evangelista lo dice, es una pasión, algo que se lleva y a cualquier momento, cualquier instante se usa. En cualquier plática, ya sea en el mercado, ya sea en el taxi, ya sea en lo que sea, él le nace hablar de Cristo. Y encontramos en nuestros testimonios que es muy poco que alguien hable que haya platicado del Evangelio. Muy bien. Mi respuesta es no. Ahí estamos, ¿verdad? Nuestro hermano Gabriel dice que sí, usted dice que no. Ahora, aquí es bien importante, hermanos, que, bueno, podemos pedirle a Dios, ¿verdad? Si que el Espíritu de Dios dote a algún hermano o hermana o a uno mismo de ese don de evangelismo, ¿verdad? Para que de esa manera, pues pueda haber. Yo simplemente digo, pues a lo mejor sí lo hay, y no lo sé, no lo sabemos, así es cierta, pero pues en un año, por lo menos de donde yo llegué hasta donde casi me voy, ¿verdad? De pasar por allí, pues no ha habido esas personitas
ha habido nuevas personas o han regresado o han estado ahí o van esporádicamente, pero nuevos convertidos, quizá a lo mejor no los he visto, no los he observado, pero tendremos que trabajar en eso, ¿no? Y bueno, primeramente que Dios nos use en ese don del evangelismo. ¿Ah? Tenemos todavía 9 minutos, hermanos, y vamos a seguir ahora con esta mismo de el evangelista. Segunda, mensaje concreto basado en la persona y obra del Señor Jesús. Y poder en la exposición del mensaje siguiendo el modelo de los predicadores de la iglesia primitiva. Aquí es bien importante, ¿verdad?, que el evangelista habla de la persona gloriosa de Jesús, ¿verdad? Su mensaje es la buena noticia, y la buena noticia es que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Salvador de todos, ¿verdad? Y entonces eso, el evangelista tiene ese poder de exposición del mensaje siguiendo el modelo de los predicadores de la iglesia primitiva. Entonces ahí ya hay también una diferencia con respecto a los testigos de Cristo, ¿verdad?, los que hablan de Jesús, el Hijo de Dios. Los oyentes en Pentecostés, ¿qué pasó, hermanos? Dice la Escritura que fueron compungidos de corazón. O sea, sintieron esa carga de pecado y gritaron a Pedro, ¿qué necesitamos para ser salvos? ¿Verdad? Entonces, eso es bien importante. Y también nos dice el libro de Hechos que en Galacia, Pablo y Bernabé predicaron de tal manera que muchos se convirtieron al Señor. Si bien no aspiraban a cifras determinadas, tenían la expectativa de que después del mensaje muchos seguirían a Jesús. Así que la obra de evangelista, como se lee en 2 de Timoteo 4:5, que Pablo le dice, tú debes seguir la obra de evangelista, no se circunscribió a la proclamación del mensaje, sino que se extendió al discipulado y confirmación de los nuevos creyentes. También va unido el discipulado y la confirmación de los nuevos creyentes hasta que la iglesia estuviera sólidamente constituida. Es por eso que, hermanos, la iglesia metodista, ¿verdad?, tiene pues 3 tipos, 3 modalidades. La primera es una misión, la segunda es una iglesia en formación y la tercera es una iglesia establecida. Y como nos damos cuenta, una iglesia establecida es aquella que tiene 40 miembros en plena comunión y vive en su mayordomía cristiana, y a esa iglesia se le denomina una iglesia establecida. Entonces, vean ustedes que todo está enlazado con este ministerio de evangelismo, ¿verdad?, profetas, ¿verdad?, y evangelistas. Entonces, ahora vamos a ver el aspecto de pastores y maestros. Estas 2 capacidades están unidas por un mismo artículo en el texto original, por lo que entendemos que se trata de un mismo don con 2 modos distintos de expresarse. Es evidente que Pablo veía a los pastores y maestros como continuadores de la obra del evangelista, febrilmente ocupados en el crecimiento del cuerpo de Cristo, tanto en su faz local como en lo general. Así que estos hermanos se destacan por su amor a la palabra de Dios y el amor a las ovejas, o sea, a los creyentes, a los discípulos. Y las obligaciones principales de este don son, pongan atención, hermanos, proteger. Primero, proteger. En la Biblia aprendemos que los pastores de Israel se arriesgaban por cuidar el rebaño. También el Señor Jesús habló del lobo en acecho para despedazar a las ovejas y la actitud del asalariado, de quien no son propias las ovejas, que hace, huye, en oposición al pastor que da su vida por las ovejas. Pablo había advertido a los efesios que vendrían fieras, o sea, falsos maestros, con el fin de desbaratar lo que estaba ya fundado.
y que por lo tanto los creyentes debían vigilar. Entonces, vea usted, aquí, hermanos, esto es bien importante, ¿verdad? Esta tarea de proteger. La segunda cosa que encierra es presidir. Una vez más, aquí en el Antiguo Testamento, provee ilustraciones mostrando a Dios quien preside su rebaño, encamina las ovejas por las praderas verdes y lleva a los corderos en los brazos. En este modelo de pastor que Pablo captó y mostró a los hermanos. Entonces, vea, es una tarea también. Pero también a este ministerio es alimentar. Los pastores de Israel tenían que alimentar a su pueblo con ciencia e inteligencia. ¿Qué dice Jeremías 3:15? Ahí busquen en su Biblia Jeremías 3:15 con respecto a esta alimentación con ciencia e inteligencia. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Es ahí, ¿verdad? Así que también tenían que saber por dónde llevar al rebaño para su nutrición. Dos términos se utilizan en el Nuevo Testamento para describir la responsabilidad pastoral. El primero, ¿verdad?, que significa alimentar, proveer nutrición en forma física o literal, o como ministro de Dios. El segundo término utilizado es donde además de lo anterior está incluida la autoridad para discipular, restaurar y toda una profunda labor para fortalecer el bienestar de las ovejas. Es precisamente esa palabra que utiliza Pablo en el texto que estamos estudiando. ¿Ah? Entonces vean ustedes, eso es bien importante. Pues hasta aquí, hermanos, hemos leído este capítulo 4, versículo 11, muy interesante, muy aleccionador, muy ilustrador, pero también nos reta a preguntar al Espíritu de Dios qué don o de qué manera Jesús nos ha llamado, ¿verdad? Volver a preguntarnos si estoy yo haciendo esa tarea a la cual me ha llamado, si estoy respondiendo. Entonces, hermanos, gracias por su atención. Espero que, pues esta es mi última participación con ustedes aquí el día miércoles. Espero que nuestra junta de administradores junto con la pastora retomen esto para continuar con la carta. La carta no cambia, la carta no se jubila, la carta sigue actuando. El apóstol está vibrante, el Espíritu de Dios está con ustedes también con deseos de aprender y ser alimentados y edificados con amor. Entonces se organizarán para continuar los estudios y también la manera y bien importante, hermanos, de seguir asistiendo a la escuela dominical, fortalecer nuestra escuela dominical con nuestra presencia y con el hambre que el Espíritu de Dios produce en nosotros por saber la palabra de Dios. Pues hasta aquí, hermanos, y si me permiten hacer una oración final para despedirnos. Se va a cortar, pero vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias porque nos permites leer tu santa palabra, aprender de ella, leer y releer, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos instruya, nos capacite para llevar a efecto tu palabra en nuestra propia vida, en nuestra comunidad, en nuestro entorno. Queremos exaltar tu nombre y glorificar todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. Encomendamos este grupo, Señor, para que continúe aprendiendo de tu palabra, porque tu Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestra guía, es quien nos fortalece en todo momento, porque, Señor, estudiamos y queremos conocer más de ti en todos los aspectos. Bendíceme, mis hermanos, en todos sus caminos, en todos sus proyectos, en la congregación, para que todos podamos crecer a la estatura de tu Hijo, el varón perfecto. En Cristo Jesús. Amén. Pues mis amados hermanos, Dios me los bendiga y pues